En este video vamos a hablar sobre las propiedades de las transacciones atómicas. La introducción. En el mundo de las bases de datos es muy común escuchar hablar del concepto ACID. ACID es un grupo de 4 propiedades que garantizan que las transacciones en las bases de datos se realicen de forma confiable. Para empezar a definir ACID en el ámbito de las bases de datos, es necesario comprender el concepto de transacción. En la base de datos se denomina transacción a una única operación lógica de negocios. Por ejemplo, es una sola transacción la acción de transferir fondos de una cuenta bancaria a otra, aun cuando involucra varios cambios en distintas tablas. En 1970, Jim Gray definió las propiedades que necesitaba tener una transacción confiable y desarrollar tecnologías para automatizarlas. Más tarde, en 1983, Andreas Reuter y Theo Harder crearon el término ACID para describir estas 4 propiedades. Las 4 propiedades de ACID empiezan con la letra A. Atomicidad. La atomicidad requiere que cada transacción sea todo o nada. Si una parte de la transacción falla, todas las operaciones de la transacción fallan y por lo tanto la base de datos no sufre cambios. Un sistema atómico tiene que garantizar la atomicidad en cualquier operación y situación, incluyendo fallas de alimentación eléctrica, errores y caídas del sistema. Sobre la atomicidad. En una transacción atómica, una serie de operaciones en la base de datos ocurren todas o no ocurre ninguna. La atomicidad previene que las actualizaciones a la base ocurran de forma parcial, lo cual podría ocasionar mayores problemas que rechazar la transacción entera. En otras palabras, la atomicidad significa indivisibilidad e irreducibilidad. Propiedad de la letra C, que es la consistencia. La propiedad de consistencia se asegura que cualquier transacción llevará a la base de datos de un estado válido a otro estado válido. Cualquier dato que se escriba en la base de datos tiene que ser válido de acuerdo a todas las reglas definidas, incluyendo, pero no limitado a, las constraints, los cascades, los triggers y cualquier combinación de estos. Sobre la consistencia. La consistencia asegura que los cambios a los valores a una instancia son consistentes a cambios a otros valores de la misma instancia. Una restricción de consistencia es un predicado sobre los datos que funcionan como precondición, postcondición y condición de transformación en cualquier transacción. El sistema de la base de datos asume que la consistencia se mantiene para cada transacción en las instancias. Por otro lado, asegurar la propiedad de consistencia de la transacción es responsabilidad del usuario. Ahora la letra I. Aislamiento. Isolation en inglés. Se asegura que la ejecución concurrente de las transacciones resulte en un estado del sistema que se obtendría si estas transacciones fueran ejecutadas una tras de otra. Cada transacción debe ejecutarse en aislamiento total. Por ejemplo, si T1 y T2 se ejecutan concurrentemente, luego cada una debe mantenerse independiente de la otra. Sobre el aislamiento. De las 4 propiedades de ACID en los sistemas de base de datos, generalmente la propiedad de aislamiento es la más relajada. Cuando se intenta mantener el más alto nivel de aislamiento, las bases de datos adquieren un bloqueo o implementan un control concurrente multiversión, que puede resultar en la pérdida de concurrencia. Esto genera que la aplicación agregue lógica para funcionar correctamente. ANSI, ISO, SQL definen los siguientes tipos de aislamiento. Serializable. Este es el nivel más alto de aislamiento. En una base de datos con control concurrente basado en bloqueos, la serialización requiere que los bloqueos de lectura y escritura que se requieren en datos seleccionados sean liberados al finalizar la transacción. También se puede adquirir bloqueos de rango cuando se realiza un query select con una cláusula where, especialmente cuando se quiere evitar lecturas fantasma. En una base de datos con control concurrente no basado en bloqueos, no se necesitan los bloqueos. Sin embargo, si el sistema detecta una colisión de escritura entre muchas transacciones concurrentes, solo se permite el commit de una de estas transacciones. Lecturas repetibles. En este nivel de aislamiento, un sistema de control de concurrencia basado en bloqueos mantiene los bloqueos de escritura y lectura que se requieren en datos seleccionados hasta el final de la transacción. Sin embargo, no se gestionan los bloqueos de rango, por lo tanto podrían ocurrir lecturas fantasma.
Lecturas desde commit. En este nivel de aislamiento, un sistema de control de concurrencia basado en bloqueos mantiene los bloqueos de escritura, que se adquieren en datos seleccionados. Hasta el final de la transacción, por los bloqueos de lectura se liberan ni bien se realiza la operación de select y por lo tanto puede ocurrir lecturas no repetibles. Igual que el nivel anterior, no se permite bloqueos de rango. Lectura sin commits. Este es el nivel más bajo de aislamiento. En este nivel se permiten las lecturas sucias, por lo cual una transacción podría haber cambios de otra transacción que todavía tuviera un commit. La propiedad con la letra D. Durabilidad. La durabilidad significa que una vez que se confirmó una transacción commit, quedará persistida, incluso antes eventos como pérdidas de alimentación eléctrica, errores y caídas del sistema. Por ejemplo, en la base de datos relacionables, una vez que se ejecuta un grupo de sentencias SQL, los resultados tienen que almacenarse inmediatamente, incluso si la base de datos se cae inmediatamente luego. Sobre la durabilidad. La durabilidad puede lograrse almacenando los registros de log de la transacción de un medio de almacenamiento no volátil antes de aceptar los commit. En las transacciones distribuidas, todos los participantes deben coordinarse antes de aceptar un commit. Esto se suele realizar mediante el protocolo de commit en dos fases. Muchas veces de datos implementan la durabilidad escribiendo las transacciones en un log de transacciones que pueden ser reprocesado para recrear el estado del sistema antes de una falla. Una transacción se considera confirmada solo luego de que haya sido ingresada al log. Y esto fue el tema de propiedades de la transacción atómicas.